ROP, Chain Execution Detection Using Intel PT. Diego Provinciani presentará el Intel Processor Trace, un escáner de procesos para Windows que toma un archivo PE y ejecuta un proceso para analizar la traza de información proveída por el Intel PT. Con esta información, el escáner capaz de detectar una ejecución de cadena ROP utilizando heurísticas sobre un flujo de ejecución correcto. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí va, ok. Bueno, mi nombre es Diego Provinciani. Lo que le vengo a presentar es un proyecto que desarrollé con un grupo de compañeros de la empresa donde trabajo, que es un mecanismo de detección de ROP chains en ejecución haciendo uso de un componente de los procesadores que se llama Intel PT, Intel Processor Trace. Así que, un poquito acerca de mí. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, se deben dar cuenta ya por la tonada, así que no mucho más que decir de eso. Estudié Ingeniería de Computación. Trabajé un tiempo como sysadmin y fui colaborador del proyecto Elementary OS de Linux. Después entré a Intel primero como intern, haciendo mucho script y desarrollo en C++, y el último tiempo ya estoy en McAfee, que en Córdoba en realidad es la misma empresa, y haciendo desarrollo en C++, y estoy liderando ahora el equipo que les mencioné, que es el Offset Team, donde básicamente somos un grupo de personas que para salir de la estructura del trabajo diario nos juntamos todos los martes y estamos haciendo básicamente Vulnerability Research, Malware Analysis y análisis de exploits. De ahí es donde sale esta idea, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito la agenda que tengo. Primero, solamente para adentrarnos en el tema, vamos a hacer un overview de la técnica de explotación ROP. Después vamos a entrar en profundidad sobre lo que es Intel PT. Vamos a ver la técnica de mitigación Control Flow Integrity y después el mecanismo de detección que implementé basándome en Control Flow Integrity y la información de Intel Processor Trace para detectar los ROP chain. Y por último, una test tool que diseñé para poder validar el mecanismo de detección que implementé. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a meternos en lo que es ROP. ROP básicamente, lo deben conocer todos, es un mecanismo de Control Flow Attack que consiste en modificar el flujo de ejecución esperado de un proceso para llevar a cabo una acción maliciosa en este caso. Podría ser dentro de los Control Flow Attack podemos tener un Code Injection Attack o un Code Reuse Attack. Un Code Injection, meteríamos el código que pretendemos que se ejecute, y en Code Reuse vamos a reutilizar código ejecutable que está dentro del espacio de memoria. Este es el caso de ROP. Los Code Reuse Attack van a aparecer en realidad para evadir esta técnica de mitigación, que es la NX-Bit o Write XOR Execute, que básicamente lo que dijo es, ok, si están ejecutando exploits a través de inyección de código que va a vivir en el stack, ¿por qué deberíamos ejecutar código que esté en el stack? Si en el stack solamente hay datos o hay información del flujo de ejecución de los procesos. Así que se desarrolla esta técnica que se implementa primero en Linux en la versión 2.6.8 del kernel. También hay un parche para el kernel de Linux que es PAX. En Mac va a estar disponible a partir de la versión 10.4.4 y en Windows a partir de Windows Service Pack 2 o Windows Server Service Pack 1, que es la famosa técnica Data Execution Prevention o DEP. Así que bueno, cuando aparece esta técnica de mitigación dice, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para evadir esto? La verdad que la técnica no fue tan buena porque apenas se la publica, al mes se publica una forma de evadirla. Y es más o menos lo que voy a mostrar ahora, los Code Reuse Attack. En este caso el atacante, en vez de inyectar código, lo que hace es inyectar información que va a modificar el flujo de ejecución luego de explotar una vulnerabilidad. Y acá está bueno que me detenga 2 segunditos porque estos gráficos que están viendo acá nos van a servir para entender después la técnica de mitigación CFI. Eso es básicamente un análisis en Control Flow Graph, donde cada circulito, esto tiene láser, a ver, creo que sí. Sí, ahí está. Cada circulito, disculpen el pulso, va a representar un bloque básico de código, o sea, un segmento de instrucciones que no van a tener instrucciones de salto o branching. Y esos bloques básicos se van a unir unos a otros, ¿sí?
Y con este control flow graph, básicamente lo que estamos diciendo son todos los posibles flujos de ejecución que podría tomar un proceso. En este caso, el atacante, después de explotar una vulnerabilidad, lo que va a hacer es inyectar algunos punteros. Y, por ejemplo, el bloque básico 3, que solamente podría saltar al 5 o al 6, se va a redirigir hacia el bloque básico 4 y luego al 1, y así va a ir construyendo, por decirlo de una manera, un programa en tiempo de ejecución para llevar a cabo la acción que pretende ejecutar. Este es el primer ejemplo que podríamos decir que apareció de Code Reuse Attack, que es el Red Tulip C. Básicamente lo que hacía era explotar una vulnerabilidad. Si tenemos un buffer ahí, el buffer lo vamos a llenar con basura, por decirlo de una manera. El save base pointer se va a llenar también con datos basura. La dirección de retorno se va a reemplazar por la dirección de la función system de la librería C. Entonces, cuando la función a la que vulnere haga el retorno, va a volver a system. Y por convención de llamada, sabemos que la función system va a buscar sus parámetros en su base pointer más 4. Entonces, ahí abajo va a estar buscando su parámetro. Y si le paso shell, que shell es bin sh, lo que va a hacer system es abrirme una consola. Después la dirección de retorno esta de exit sirve para que cuando cierre la consola el programa termine correctamente y no tenga un crash ni nada por el estilo. Entonces acá sí llegamos a Rob. ¿Por qué? El hecho es que en Red Tulip C teníamos el problema de que no siempre vamos a tener en el espacio de memoria ejecutable una función que sea de mi interés o alguna string que yo necesite para pasar como parámetro. Entonces lo que se hace es esto. Si está en todas las presentaciones de ROP, ¿por qué no lo voy a poner en la mía? Esta filmina acá lo que dice es que ROP es básicamente como armar una nota cortada con pedacitos de revista, pero en este caso con piezas de código. Así que lo que hace es esto. El atacante en este caso lo que va a hacer es poner una secuencia de direcciones de retorno y va a sobreescribir la dirección de retorno a la que debería volver la función hacia una pieza de código que es conocida como el stack pivot. El stack pivot lo que va a hacer es cambiar el stack pointer para que suba hacia arriba y empezar a apuntar a la primera dirección de retorno que inyecto. Una vez que termine el stack pivot, se va a ejecutar la instrucción ret y entonces va a retornar esa primera dirección de retorno y se van a empezar a ejecutar todas las pequeñas piezas de código que están apuntadas por esta secuencia de direcciones de retorno. ¿Quedó claro? Así que, perdón, me falta una más antes de ir a una demo. Y acá es donde me hice una pregunta cuando dije, ok, quiero detectar ROP, pero necesito tener un parámetro de cuántos gadgets, cuántas piezas de código debería identificar yo que se están ejecutando para decir, ok, acá hay un ROP en ejecución, hay un ROP chain en ejecución. Bueno, hay varios papers que coinciden en lo mismo. Lo que dicen es que los ROP chain que andan en el campo más o menos necesitan unos 17 gadgets para poder llevar a cabo una acción. Y que un flujo de ejecución correcto podría tener una secuencia de ejecución de 10 gadgets. Esto es, imagínense esto. Yo tengo una secuencia de llamadas a funciones, ¿sí? Que cada una lo único que hace es retornar un valor, almacenarlo y retornar. O sea que si yo miro el assembler de eso, lo que tendría siempre es un call y después un pedacito de instrucciones y un ret. Cuando eso empiece a retornar, lo que podríamos decir es, che, esto es un pseudo ROP, porque está volviendo siempre a pedacitos de código distintos que terminan en un ret. El hecho es que eso no va a fallar, pero va a ser muy parecido a la ejecución de un ROP. O sea que podría generar falsos positivos a la hora de tratar de identificarlo. Lo que se recomienda es que para identificar un ROP, entonces, uno trabaje en la detección de entre 11 y 16 gadgets. ¿Para qué? Para evitar falsos positivos y falsos negativos. Así que bien, una vez que identifiqué esto dije, bueno, necesito una herramienta o algo como primer goal para que mi herramienta de detección detecte, valga la redundancia. Así que lo que hice fue trabajar con esta tool. Esta tool la expuso ahí Iván Frantic, creo que fue en Black Hat 2007. Adentro de Black Hat se hacía Blue Hat también en esa época y se entregó el premio Blue Hat y esta tool ganó ese premio. Básicamente, ahora lo vamos a ver rápido. Me estoy yendo por acá, sí. A ver. ¿Se llega a leer? Sí. Bien. Esa tool
lo que hace, acá les voy a mostrar el código, es muy simple. Tiene una función main que va a recibir, como pueden ver ahí, un file name como parámetro, va a cargar una librería porque quien diseñó la POC conoce las direcciones de referencia, entonces se basó en esta librería para hacer el RobChain y va a llamar esta función printFile. En printFile lo que se va a hacer es declarar este buffer de 64. Una vez que se declara el buffer, se abre el archivo que le pase como parámetro, se toma el tamaño de todo lo que hay dentro del archivo y con la función fget se copia todo lo que tiene el archivo dentro del buffer, ¿sí? Con la función fget. Se cierra el archivo y se imprime lo que tenía el archivo por pantalla. Así que bien, la vamos a probar con esto, con test 1, 2, 3, y la vamos a probar con esto otro, que es el payload diseñado, que ya se darán cuenta que ahí hay más de 64 letras A que van a terminar llenando el buffer, y todo este lío de letras acá va a ser el RobChain que se ejecuta, que yo acá, con esta herramienta online, lo decodifiqué, y ahí está toda la secuencia de direcciones de retorno que ese payload va a ejecutar. ¿Sí? Así que bueno, vamos a probarla rápido. Lo que sí les voy a dejar abierto acá, porque a veces le voy a dejar abierto y vamos a buscar calc para que vean que no tengo ninguna calculadora abierta. Ah, no, sí hay una. Se ve que lo estuve probando. Calculator. ¿A dónde quedó? No está en ningún lado. Bueno, vamos a ver si aparece otro calculator entonces. Entonces, vamos a ejecutar, a ver... bullnap con el input normal, que es el 1, 2, 3. Si se fijan ahí, lo que hizo fue imprimir 1, 2, 3. Y si lo ejecutamos con el rob, ahí me abrió otra calculadora. Oh, no lo están viendo. Les juro que no los estoy engañando, pero acá está. A ver, lo vamos a cerrar de nuevo. Vamos a matar este. Ah, ahí está. Y vamos a cerrar el crash acá. Ok. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí tienen la calculadora y bueno, eso es lo que hace la tool. Igual, los aplausos son para el que hizo la tool, que no sé si nos está viendo. Bien, entonces tenía que lo que detectar en este caso. Ahora bien, digo, si voy a tratar de detectar eso, necesito información para detectarlo. Y acá fue donde vino la idea de utilizar Intel PT. Así que vamos a sobrevolar un poco Intel PT y vamos a ver por qué es que elegí Intel PT para hacer la detección. Intel PT verdaderamente es una herramienta que está muy buena. Les recomiendo que la vean, que la exploren. La verdad que se pueden hacer muchas cosas distintas para la que fue diseñado Intel PT. Intel PT básicamente es una herramienta que está embebida en el hardware, en el procesador, y provee información acerca de la ejecución de un proceso. Toda esta información va a estar guardada en un buffer directamente, y como Intel PT está hecho... es hardware dedicado, y Intel asegura que voy a tener un muy bajo consumo en performance. En la documentación dicen 5%, pero bueno, no es lo que se ve tanto en los papers y por lo menos en las pruebas que yo he hecho. Intel PT te va a proveer capacidades de filtrado. Vas a poder filtrar por segmentos de memoria. Eso normalmente se utiliza para agarrar y capturar el trace de ejecución, por ejemplo, de código que está dentro de una DLL. O sea, yo conozco dónde está cargada una DLL, configuro Intel PT para que me tracee solamente ese segmento de memoria y puedo saber si se está ejecutando código de una DLL en particular. O puedo filtrar, por ejemplo, por el registro CR3, y eso me va a permitir obtener el trace de ejecución de un solo proceso en particular, por ejemplo. La información que provee Intel PT la va a proveer en paquetes de datos, con un formato específico. O sea, uno tiene información de la ejecución, pero no obtiene el assembler. Obtiene información de la que uno va a poder deducir el flujo de ejecución de un proceso. Así que bien, los primeros tipos de paquetes son eso de timing y sincronización, que básicamente esos paquetes los usa más el decoder. Como la información que provee Intel PT está en binario y en un formato comprimido, necesito de un decodificador para transformar esa información, y básicamente ese codificador va a utilizar esa información de timing y sincronización. Paquetes de modo de ejecución, o sea que vamos a tener paquetes y nos dicen que nos van a decir si estamos ejecutando en un modo de 16, de 32, de 64 bits, y también paquetes referentes al flujo de ejecución. Por ejemplo, si se toma un branch, si hubo un retorno, si hubo una excepción, si hubo algún evento asíncrono. Intel PT está disponible de la 5ª generación de procesadores Intel, y la documentación, la verdad que me la leí de punta a punta y está muy buena, muy bien documentado en el capítulo 35 ahí del manual de Intel.
Algunas aplicaciones de Intel PT. Como les dije, si bien Intel PT tuvo un propósito para el cual fue diseñado, la verdad que si uno busca Intel PT por Google se va a encontrar con que lo están usando para cualquier otra cosa menos para lo que se lo diseñó. Para lo que se lo diseñó es esto, para hacer debugging y análisis de performance, ¿sí? De hecho, estas capacidades están incluidas en el IDE de Intel, en Intel System Studio, y la verdad que, bueno, como les digo, uno las puede usar así, pero está mucho más interesante esto otro. Este otro trabajo que se hizo con Intel PT, que es para Vulnerability Discovery, lo hizo Richard Johnson y Andrea Levy. Yo, de hecho, estoy usando el driver que ellos diseñaron de Intel PT. Actualmente solamente existen 2 drivers. Uno está en Linux a través de la herramienta Perf y el otro en Windows, que es este, que estoy usando yo. Recién Microsoft, a partir de Microsoft Windows 10 RS5, va a proveer un driver oficial que va a poder ser usado. Esta herramienta que diseñó Richard, la verdad que está muy buena. Ellos lo que están tratando de hacer ahí es optimizar el proceso de fuzzing. A ver, tienen un programita de que saben que tiene una vulnerabilidad, lo empiezan a fuzzear y ya sabemos todo que eso puede llegar a ser muy poco performante. Entonces lo que hacen, traceando con Intel PT, empiezan a mirar el flujo de ejecución y empiezan a generar una realimentación con el fuzzer para optimizarlo. Han llegado muy buenos resultados y les recomiendo que vean ese trabajo. Este otro trabajo acá, Coffee Break, está bastante bueno también. Ellos lo que hicieron también es un mecanismo para detectar exploit, pero no en tiempo de ejecución. Lo que hacen es simplemente ejecutar un exploit sobre un proceso, ellos tracean el proceso y después a través de un plugin para IDA lo que hacen es desensamblar el ejecutable y con la información de trace se van fijando en todo el flujo de ejecución e infieren si se tuvo la ejecución de un exploit o no. Y por otro lado, bueno, esto no es tan nuevito. Griffin es la primera investigación que hizo Microsoft acerca de la utilización de Intel PT para explorar flujo de ejecución de procesos, y FlowGuard también es muy similar a Griffin. El hecho es que esto es lo más reciente por ahí que se pudo haber hecho, que lo hizo Alex Ionescu. Es una librería que va a permitir consumir el driver de Intel PT que va a venir en Windows 10 RS5. Está muy interesante también ese trabajo y bueno, eso denota un poco lo nuevo que están los trabajos en el campo. Acá la información que provee Intel PT. Como les dije, algunos son paquetes de sincronización. Este paquete PSB serían como los latidos del corazón de Intel PT y te van a decir, che, pasaron 4 KB de trace. Entonces, cada 4 KB el decodificador puede darse cuenta cuánto lleva traceado y empezar a calcular referencias. Los paquetes taken, not taken, te van a hablar de branches condicionales tomados o no. Básicamente es un array de bits. Si está en 1, se toma un branch condicional. Si está en 0, no se toma. Los target instruction pointer, básicamente te van a dar información de un cambio en el instruction pointer cuando ésta no pueda ser inferida desde el desensamblado. ¿Sí? O sea, sería, por ejemplo, para un call indirecto, para una dirección de retorno, o eso. Los paquetes FUB, y estos dos van a ser los que más vamos a tener que recordar a los fines de la presentación, te van a dar la dirección o origen de un evento asíncrono o un flujo de ejecución no esperado respecto a la información que está en la LBR. ¿Sí? O sea, básicamente me va a dar la misma información de la LBR, pero si hubo un fallo en el flujo de ejecución respecto a eso, me genera este paquete. Los paquetes PIP me van a dar información de las modificaciones del registro CR3, entonces eso se va a usar para el tracing de un proceso específico. Mode me va a decir el modo de ejecución, como dije antes, 16, 32, 64 bits. Y por último, overflow, si el procesador internamente experimenta un overflow. No me estoy refiriendo a un buffer, puede ser una operación matemática o algo de eso. Y hay muchos más, pero bueno, no vienen al caso de lo que queremos hacer ahora. Perdón, vamos a ver una demo. Lo que van a ver ahora es tal vez cómo empecé yo a entender la información que te da Intel PT. Dije, a ver, voy a hacer un trace, y tuve un trace, pero cuando lo vi, dije, uy, ¿qué es lo que es esto? Así que empecé a tracear programas muy simples. A ver, tengo acá la herramienta de tracing, que ya se las muestro. Ahí vamos. Lo que tengo acá es un ejecutable, fíjense que lo único que hace es sumar 3 variables enteras. Suma. ¿Qué hice? Ah, allá arriba. Suma. ¿Suma? ¿No se ve? ¿Ahora? Bueno.
¿La agrando un poco más, en serio? Bueno, a ver, vamos agrandando un cachito más. Font. A ver, por ahí. ¿Ahí está mejor? Perfecto. Muy bien. Entonces ven, como les dije, tengo un programita, a ver, vamos a hacer CLS, así se borra toda la basura esa. Tengo un programita que lo que hace es sumar 3 variables. Entonces dije, bueno, arranquemos con algo muy simple, así determino qué es lo que me va a dar Intel PT, porque veía en el primer trace que la información de verdad era mucha. Así que vamos a usar la herramienta que desarrollé, PT Exploit Detector. Le vamos a mostrar el punto H primero para que vean más o menos cómo se usa. Uno le puede pasar el path a un ejecutable con el parámetro "-t", o si no con el "-p", le puede pasar parámetros para el ejecutable, y con el "-d", si uno tiene el binario traceado, uno puede ampliarlo para hacerlo legible. Así que vamos a pasarle a esto, con "-t", suma. Ahí capturo el trace. Fíjense que tengo 48.872 paquetes de datos. Vamos a ver ¿qué es esa información que se generó? Acá lo tengo en esta carpetita, acá está la fecha de ahora. Fíjense, este archivito que dice 0KB en realidad es donde vamos a tener información si se identificó un rob chain ejecutándose, y acá, este punto bin, va a ser el trace binario, que no lo vamos a entender, pero vamos a usar la herramienta para decodificarlo. Así que le vamos a hacer un dump. Eso. Ahí está. Y vamos a ver entonces qué es lo que genero. Acá está. Fíjense que por solamente haber traceado un programita así que suma 3 variables, tengo 273 KB de información. La información que da Intel PT es verdaderamente grande, es mucha. De hecho, yo he traceado la apertura de archivos Word y ese tipo de cosas y genera hasta 500 MB de información. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver. Yo acá lo que hice fue filtrar solamente por los paquetes que hablan del flujo de ejecución. Intel PT te va a dar todo el crudo y vos lo que tenés que hacer es, si no querés algún paquete, con el decodificador limpiarlo. Pero la verdad que no se puede configurar Intel PT para que Intel PT solo en el trace te filtre algunos paquetes. Así que eso es más o menos lo que se ve. Si se fijan, ahí están los primeros, los paquetes TNT. Fíjense que lo que está diciendo es, hey, acá se ejecutaron 6 branches condicionales y ninguno se tomó. Y aparentemente el séptimo sí. Te lo muestra así con un signito de exclamación. Acá hubo un target instruction pointer, que bueno, uno no sabe en realidad si es una dirección de retorno o un call indirecto, lo que sea. Algo interesante para ver es esto. Fíjense que hay direcciones de memoria, ven que aparecen con signos de pregunta. Eso es por el formato de compresión que tiene Intel PT. A ver, te dice, si antes de esta dirección hubo una dirección que la primera parte era igual, bueno, te mando solamente el final y te va a marcar con un bit que eso está comprimido a partir de tal byte para que vos lo decodifiques y sepas que es igual que lo anterior. ¿Sí? Así que, bien, eso es lo que vemos con Intel PT. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver. Vamos regulando. Ah, estamos bárbaros. Bien. Sigamos entonces viendo. Ya tengo lo que quiero detectar. Tengo acá la información para poder detectarlo. Vamos a analizar los paquetes estos. Esperen, vamos a agrandar esto. Ese es el formato del paquete taken not taken. ¿Ves? Se pueden tener dos tipos de paquete taken not taken. Puede ser uno que me dé la información de 6 branches condicionales, uno que me dé la información de 47 branches condicionales. Los identifico con el encabezado. 0, 1, 0, o este encabezado acá y un 1 al último. Este es el paquete target instruction pointer. Son 8 bytes. En los primeros 3 bits lo que tengo es el tamaño. Y después, por último, acá voy a tener la dirección. Se utiliza también para estos dos paquetes acá, el Target Instruction Pointer, que es Space Generation Enable o Disable. Eso es, si yo filtré Intel PT para que me genere solamente trace de espacio de usuario y no de espacio de sistema, lo que va a pasar es que cuando salte un Instruction Pointer al otro espacio, se va a desactivar el trace. Entonces me lo va a indicar con un Packet Generation Disable. Y después cuando se habilite me va a generar uno de estos. Pero el formato del paquete en sí es el mismo. Y acá están los paquetes FUB, que también son exactamente igual, solamente me lo va a indicar con una bandera. Así que bien, vamos a ver entonces, analizar, este es el programita suma que vimos recién, y vamos a ver la información de trace ya un poco mejorada.
es un pedazo de información de trace del archivo que estuvieron viendo recién. Fíjense que lo único que puedo ver acá es la dirección de retorno de la función suma. Después lo que se ve son las llamadas y retornos al printf. Y por último acá es el retorno de main. ¿Por qué no se ve la llamada suma en este caso? Porque no es un call indirecto. Entonces se puede inferir desde el desensamblado. Entonces dije, bueno, ahora empecemos a experimentar un poco. Hago suma con un puntero función. Y entonces acá está el código. Declaré un punterito función, lo asigno acá abajo y agarré y capturé el trace. Y ahora sí, tengo la llamada a suma y el retorno de suma. Y entonces dije, bueno, vamos entonces al caso de un drop chain o un buffer overflow donde yo tengo un fallo en una dirección de retorno y me va a generar una excepción. Entonces lo que hice fue escribir esto, bien simple. En suma declaro esta instrucción de assembler que al EBP más 4, o sea, donde está la dirección de retorno, le escriba esto y lo tracié. Y lo que tuve fue esto, y esto es súper interesante. Donde se genera la excepción, yo tengo una combinación de paquetes Target Instruction Pointer y Flow Update Package. ¿Qué es lo que es eso? Me está diciendo, tuviste un Target Instruction Pointer que fue una dirección de retorno, y por otro lado, tuviste una excepción que se te generó a partir de esta dirección. ¿Sí? Entonces, para cada excepción de ese tipo, en un fallo de dirección de retorno, uno tiene un par de paquetes, Target Instruction Pointer y Flow Update Package, con la misma dirección. ¿Se entiende? Bien. Así que, ya más o menos tenía una pista de cómo detectarlo, pero tenía que darle un poco de fundamento. Así que empecé a estudiar la técnica de mitigación CFI, que justamente CFI es una técnica de mitigación que te va a permitir asegurar el correcto flujo de ejecución de un proceso. La técnica de mitigación esta está basada en el análisis de Control Flow Graph, que son los grafiquitos que vimos al comienzo, lo de los globitos, y te va a decir CFI que al menos el flujo de ejecución debería seguir un camino correcto dentro de ese gráfico. ¿Sí? Así que veamos cómo sería, qué es lo que sugiere hacer CFI. Sugiere hacer una implementación basada en tags. A ver, a cada bloque básico dice, bueno, al final de los bloques básicos y al comienzo de los llamados, poner un tag. Y ese tag, compáralo. Si es lo mismo, tendríamos que estar yendo a un lugar válido. ¿Sí? Entonces, CFI puede ser habilitado por compilador. De hecho, les voy a mostrar un ejemplito ahora de lo que es Control Flow Guard, que es la implementación de CFI hecha por Microsoft. Y por otro lado, podría ser hecho por Binary Instrumentation, que sería un poco más complejo, porque uno ya tendría que modificar el binario, corregir direcciones de referencia y todo. Pero bueno, es posible también. Y si no, la aplicación práctica que yo hice. Y otra gente también. Acá tenemos entonces los casos donde se aplica CFI. Puede ser para jump indirectos, puede ser para calls indirectos o para direcciones de retorno, para instrucciones de retorno. Veamos entonces el primer caso. Si yo tengo un jump o un call indirecto, ¿qué es lo que se va a hacer? A cada bloque básico se le va a agregar el mismo tag. O sea, al momento de compilarlo dice, bueno, este bloque básico puede saltar para allá o puede saltar para allá. Entonces, a los tres bloques básicos les pongo el mismo tag y al momento de ejecutar el salto hago una verificación. Como es indirecto, en el registro de X está cargada la dirección a la que va a saltar. En esa dirección lo que está puesto ahora es el tag. Entonces lo compara con el tag que está almacenado en 1, que va a ser 1, 2, 3, 4. Si eso no es igual, va a saltar una excepción. Y si es igual, lo que va a hacer es cargar en a X más 4. O sea, el tag más la dirección que sigue para poder ir al bloque básico que pretende ir. Y va a ejecutar el salto. Lo mismo se haría para un call. ¿Sí? Hay implementación de esto y la hizo Microsoft. La implementación de esto se llama Control Flow Guard. Acá está. Es una implementación hecha solamente para calls indirectos. O sea, no es una implementación completa de CFI. Básicamente lo que va a suceder es que si se tiene un call indirecto, se va a llamar a esta función guard check iCall, que va a verificar la etiqueta que se pone. Esa etiqueta en realidad es una etiqueta que corresponde con un bitmap que se carga cuando se carga el proceso, y ese bitmap me da un mecanismo para poder definir
si las llamadas están haciendo a una función válida. Básicamente como si tuviera una tabla de funciones y entonces se hace un chequeo si estoy haciendo un salto a una función. Acá pueden ver cómo es control flow guard. Fíjense, esto es un ejemplito. Básicamente yo acá lleno una array de estos objetos. Estos objetos tienen un puntero función. Eso se traduce en esto. Este call de acá abajo sería la llamada foo. Entonces antes se hace el chequeo de control flow guard. Si control flow guard está disponible, o sea, si estoy en Windows 10 porque no está disponible en otra versión de Windows, lo que va a hacer es hacer la verificación. De lo contrario, el flujo de ejecución va a seguir y no va a verificar nada. Y por otro lado, si se tiene una excepción, o sea, un fallo en el flujo de ejecución, control flow guard mata el proceso y no lo deja seguir. Eso es lo que va a hacer. Tiene algunas limitaciones control flow guard, y de hecho Microsoft las expone en su programa de Bounty y dice: no te vamos a aceptar plata si nos reportas un bug en control flow guard de estos. Ellos mismos exponen ahí las limitaciones que tiene por diseño. Y así que vamos al caso que más nos interesa a nosotros de control flow integrity, que es para las direcciones de retorno. ROP es una secuencia de direcciones de retorno que se ejecutan, entonces esto es lo que nosotros tenemos que validar. Pero las direcciones de retorno en CFI tienen un problema. Como yo les dije, CFI lo que hace es poner la misma etiqueta para todos los posibles saltos. Entonces, si A, B y Z intentan saltar a 1, va a tener la misma etiqueta. El punto es que si después 1 debiera volver a A', porque quien lo llamó fue A, y la etiqueta para estos tres es la misma, no sabe a dónde volver. No lo podés verificar. Lo mismo va a suceder en este caso, de tener un bloque básico que llama a otros 3 bloques básicos distintos y retorna acá. Hasta ahí está todo bien, pero si te aparece un B acá y un B', que llamen a los mismos bloques básicos, estás en problema de nuevo. Entonces, en el paper de CFI se sugiere lo siguiente. Se sugiere la implementación de un shadow stack, que va a ser básicamente una stack sombra, como lo dice, donde se va a ir haciendo un backup, por decirlo de una manera, de todas las direcciones de retorno que se pongan en el stack. Al momento de ejecutar la instrucción de retorno, se verifica si estoy retornando no a la dirección que está acá en el stack, sino a la que está en el shadow stack. Entonces, de esa forma, muy fácilmente me puedo dar cuenta si el flujo de ejecución es correcto. Y entonces, cuando vi esto y analicé con lo anterior, básicamente dije esto. Tengo todos los ingredientes para hacer la torta, ¿sí? A ver, en realidad no dije eso. Como buen cordobés dije: tráiganme hielo y coca para prepararme un fernet. Muy bien. Tengo la información de Intel PT, que básicamente me va a representar en tiempo de ejecución un control flow guard. ¿Está claro? Graph, perdón. Y por otro lado tengo la tabla LBR, que es la que, de acuerdo a la información de ahí, me genera los fallos y la generación de los paquetes FUB. Entonces ese es mi shadow stack. No lo tengo que implementar yo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo lo que implementé fue esto. Una máquina de estado que busque una secuencia de pares de paquetes, target instruction pointer FUB, y de esa forma me diga que se está teniendo excepciones siempre en las direcciones de retorno, ¿sí? Y con eso, bueno, después podría hacer alguna verificación de que si son gadgets o no, si están dentro del espacio de memoria o no. Lo que sí encontré acá, que es bastante interesante, es que si bien en la información inicial que estoy investigando decía que debiéramos buscar entre 10 y 16 gadgets, en este caso, estos pares de paquetes siempre se generan por excepciones. Entonces, pude reducir hasta 3 sin tener ningún falso positivo. Por lo menos en todas las pruebas que hice dentro de esta herramienta. Podría saltar el caso de que tenga un falso positivo, a lo mejor por esa secuencia de llamadas a funciones que les expliqué al comienzo. Así que vamos a ver una demo. Les muestro otra vez la tool. Lo que voy a hacer ahora, vamos a dejar un poco abierto las cosas, así se dan cuenta de que se genera acá el nuevo trace. Ahí tengo una carpetita sola, se va a generar una nueva. Creo que más arriba tengo el comando tirado. Acá está, input ROP. Ahí está. Lo que estoy haciendo, si se fijan ahí, es lanzar la herramienta
exploit detector para que me tracee la vulnap, la aplicación del primer goal que seteé, y para que lo haga con el input ROP y abra la calculadora. Así que vamos a hacer ese trace. Ahí me abrió la calculadora. Acá yo estoy viendo una excepción que ustedes no la ven, pero ahí se la llevo. Esto lanza una excepción. Close. Close. Fíjense la cantidad de paquetes que genero. Y acá yo tengo una carpetita nueva donde está el trace. Y fíjense que ahora sí tengo información en este archivito. Y ahí tengo la detección del ROP chain. ¿Se ve? Si se dan cuenta, yo ahí amplié un poco la cantidad de información que tomé de trace, pero esta dirección acá, ¿la ven? Está dada vuelta con lo que les mostré acá del payload en hexadecimal. ¿Se ve? 3D, 65, 37, 7C. ¿Y a dónde estábamos? Acá, ¿no? Acá. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, bueno, de esa forma logré detectar la ejecución de un ROP chain. El punto era que dije, bueno, logré detectar con esta herramienta, necesito hacer más pruebas, necesito ver qué pasa si tengo más gadget, tengo menos gadget, estáis saltando para una librería o para otra. Entonces, lo que me sucedió es que me encontré con una limitación muy grande acá. El hecho es que, vamos a agrandar esto de nuevo. Perdón, bueno, me estaba salteando las limitaciones de la herramienta. La herramienta en sí, bueno, se los digo rápido, está implementada actualmente para tracear un proceso solo, o sea, no podemos hacer paralelismo. Si bien con Intel PT se puede tracear driver y ese tipo de cosas, de momento yo solamente estoy traceando espacio de usuario. Y por otro, lo que detecté acá es que vas a tener en el core donde yo estoy ejecutando la aplicación y estoy capturando trace, un overhead del 10%. Eso más o menos las limitaciones que tiene la herramienta de momento. Y así que bueno, esto es lo que les decía yo. Necesitaba validar un poco más lo que estoy detectando. ¿Sí? Así que me planteé diseñar una herramienta de prueba. Justamente por el hecho de que el driver que estoy utilizando está solamente para Windows 10, entonces ya ahí acoto la cantidad el abanico de exploit que podría probar. Por otro lado, la verdad es que los exploits son muy dependientes del entorno, entonces iba a necesitar hacer instalación de versiones específicas de un programa para vulnerar. Bueno, yo traceo solamente espacio de usuario, así que no iba a poder vulnerar ningún driver, no iba a poder hacer nada de eso. Y por otro lado, esto que les estoy mostrando en realidad es mi tesis de ingeniería. Yo me estoy a punto de recibir, los voy a invitar a la presentación si quieren, y para que me tiren unos huevos. Y acá lo que pensé es, bueno, si voy a mostrar esto cuando vaya a exponer mi tesis, o sea, no puedo mostrar una secuencia de hexas en la presentación. No es user friendly, necesito algo que sea un poco más amigable y me permita mostrar más y a la vez ampliar el abanico de ataques. Entonces lo que hice fue esto. Veamos esto. Yo quiero atacar cualquier proceso, en este caso Notepad, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, agarro, lo hago vulnerable a Notepad, a eso lo hago muy simple, inyectando una DLL adentro de Notepad, ¿sí? Hay un montón de mecanismos conocidos para meter DLL, y esa DLL tiene una vulnerabilidad puesta a propósito. A su vez, esa DLL, cuando se cargue, va a lanzar un canal de IPC. La test tool se va a linkear ese canal, y lo que va a hacer es, antes de empezar a comunicarse en sí, va a meter adentro una base de datos de gadgets de ROP. Y va a tener la dirección de memoria y la referencia donde están guardados esos gadgets. Entonces, la herramienta de prueba, yo le voy a pasar un test case, un archivo que tiene una estructura JSON que ya la vamos a ver. Lo que va a hacer es, sabiendo dónde están los gadgets, los va a reemplazar por la dirección de memoria en la que están y va a crear en tiempo de ejecución el payload que tiene que mandar al proceso que estoy vulnerando. Se lo manda por el canal de IPC. En una función que está metida a propósito acá adentro, se ejecuta un buffer overflow y se lanza el ROP chain. ¿Sí? Acá, se me fue. Acá es donde está el mecanismo de inyección que estoy utilizando. Fíjense, esto es muy conocido. Abro un handler al proceso target que pretendo vulnerar. Una vez que tengo ese handler, lo que hago es alocar memoria remota. Una vez que aloco la memoria, y lo voy a tener acá la dirección, a través de esto, el write process memory, lo que hago es, en el proceso que pretendo vulnerar, le paso
en esta dirección que le estoy diciendo, paso la ruta de la DLL que quiero cargar y el size. Una vez que hago eso, como la librería kernel 32DLL siempre va a tener las mismas direcciones de referencia, a mi mismo proceso le pido la dirección, agarro, lo cargo en este puntero y por último creo un thread remoto y lo lanzo adentro del proceso target y ya tengo la DLL viviendo adentro del proceso que estoy tratando de vulnerar. ¿Sí? Esto es más de lo mismo, pero lo que agrego acá es que cuando se cargue la librería se va a lanzar el IPC server y después cuando retorne se va a conectar ahí el client. Y entonces, para pasar en limpio, lo que hace la test tool es pedir un target process ID, va a inyectar la test tool agent DLL dentro del espacio de memoria del proceso que estoy vulnerando, va a validar la estructura del archivo de test que estoy tratando de usar, va a ensamblar todos los gadgets que estén en ese test case, y voy a hacer uso del framework Keystone. Después de eso lo que va a hacer es pedir memoria ejecutable al proceso de destino para poder meter esa base de datos de gadgets y que se puedan ejecutar correctamente. Va a escribir los gadgets ensamblados en esa dirección del proceso que estoy vulnerando. Va a construir el payload con la referencia donde sabe que están los gadgets. Y por último va a enviar el payload para que se ejecute la vulnerabilidad. ¿Está claro? Así que vamos a ver una demo de eso. Acá tengo abierto, siempre me confundo de los monitores. Acá tengo abierto donde tengo la test tool. Les voy a dejar abierto Process Hacker para que vean que no tengo... Vamos a hacer el caso de Notepad. Lo que voy a hacer es abrir el Notepad de 32 bits, porque la tool está hecha para 32 bits, y si no, no me va a dejar inyectar la DLL. Así que acá tengo, si se fijan, Windows Xbox 64 para abrir Notepad de 32 bits. Esperen que lo llevo para allá. Y acá vamos a buscar Notepad. Así vemos el Process ID. El Process ID entonces es 9468. Voy a ensanchar un poco esto, así ven bien la información de la test tool. Agrando la letra de esto también, porque esta me quedó chica. Acá. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien. Entonces tengo la test tool ahí. Perdón. Lo que les tengo que mostrar también. Acá. Son los archivitos de test que decidí, cómo los decidí trabajar. Fíjense que dentro del payload puedo tener gadgets, con la letra G puedo tener datos o puedo tener funciones, por ejemplo en este caso WinExec. Cuando la tool los empiece a agarrar, a los gadgets los va a ensamblar con Keystone, los datos los va a ubicar en el, y obviamente después de ensamblarlo va a ubicar en el payload la dirección de referencia. Los datos se van a ubicar tal cual están en el payload y por último la función se va a pedir la dirección donde se encuentra ubicada en el proceso que estoy atacando y lo va a reemplazar para crear el payload. Así que eso es el test case file que diseñé. Vamos entonces de nuevo y dejamos abierto esto. Acá estamos en la test tool. Le vamos a pasar a ver. Así es como se usa. Si uno le pasa -F, vamos a pasar payload calc, que es el archivo que les mostré recién, y con -T le pasamos el process ID, que es 9468, y si ejecutamos esto, fíjense, ahí lo que hizo la test tool fue inyectar la DLL adentro del espacio de memoria de Notepad, ¿sí? Vamos a verificar eso, acá dentro de Process Hacker, vamos a abrir Notepad, y si se esto sí que se ve chiquitito, no sé si lo pueden llegar a leer. Pero acá, si se fijan, esta test tool agent DLL, ya está cargada la DLL adentro del Notepad. Si venimos acá, vamos a enter de nuevo, fíjense que lo que hice fue llenando la base de datos de gadget. Lo que hice ahí fue básicamente ensamblar todos los gadgets. Ahí pueden ver cuánto va a ocupar en memoria cada uno de los gadgets. Esperen que me voy más para arriba. Vamos a achicar un cacho esto. Ahí está. Entonces ya tengo la base de datos de gadget escrita en el proceso remoto y ahora en base a eso lo que voy a hacer es crear el payload.
ahí tengo el payload creado. Fíjense que acá, por ejemplo, esta que era una función winexec, se reemplazó esta dirección acá en el payload, ahí está ahí abajo, y cada uno de los gadgets fue reemplazado por la dirección de memoria en la que se encuentra en Notepad. Ahora, ¿sí? Por último, si yo lanzo el ataque ahora, acá se me abrió la calculadora, Notepad crashó y ya lo pude atacar. ¿Se entendió? ¿No lo van a aplaudir? Ok. Bueno, básicamente esta herramienta de prueba me sirvió para empezar a jugar con las longitudes de los Rob Chain, ¿cierto? Como les dije, acá lo que encontré fue el hecho de que solamente con 3 Rob Chain yo no tenía ningún falso positivo. Hice muchas pruebas sobre un montón de targets distintos y la verdad que no encontré algo que me lleve a tomar una conclusión distinta de momento. Así que vamos a ver la última parte de la presentación. Estamos acá. Y los siguientes pasos, lo que se pretende hacer con esta herramienta de detección es dar soporte para múltiples threads. Eso no va a ser tan complicado, por lo menos hasta el número de cores que tiene el procesador. Después de eso ya Intel PT, como les dije, no fue una herramienta diseñada para estos propósitos, fue para propósito de debugging y análisis de performance. Consecuentemente está diseñado para hacer de una sola cosa a la vez. No está diseñado para tracear muchas cosas a la vez. Dar soporte para analizar drivers y ese tipo de cosas. Pre-core and pre-process support, eso es para básicamente analizar completamente la carga y la descarga, porque vi que tuve un falso positivo con una herramienta que en el process loader ejecutaba un Rob Chain y no llegaba a capturar la información Intel PT de ese trace, así que se me escaparon unos falsos positivos. Acá WinIPT Integration, este WinIPT es la librería que les dije que hizo Ioniscu, que va a estar disponible recién cuando venga Windows 10 RS5, así que de momento no se puede aplicar. Y por último, bueno, crear un draft de requerimientos o algo que me permita decir cómo se tendría que usar la tool, bajo qué hardware y qué consumo tendría. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí. Yo te quería preguntar, por ahí no lo entendí bien, pero la detección no es en runtime, ¿no? O sea, si vos querés impedir el roping, no lo vas a poder impedir. No, de momento, a ver, en tiempo, o sea, yo lo estoy analizando mientras que se está ejecutando, ¿sí? El punto es que vos cuando configurás el trace de Intel PT, viste que yo te dije al principio que Intel PT necesita que vos le des, necesita de un buffer donde ir alojando el trace. Vos cuando lo configurás le vas a dar un tamaño a ese buffer y dependiendo del tamaño que le des a ese buffer va a depender de cuán sea runtime lo que estás viendo. En mi caso de momento yo di un tamaño un poco grande porque al achicarlo demasiado tenía un impacto en performance muy grande, entonces por ahí tenía pérdida de paquetes. Le di un tamaño más grandecito. Si quisiera bloquear el ataque de momento no se podría, ¿sí? Debería achicar el buffer lo más que se pueda y ahí sí estaría viendo prácticamente el runtime del proceso. ¿Algo más? ¿Acá llegamos? Bueno, gente, muchas gracias por estar en la charla. Nunca había venido a EcoParty, la primera vez que vine a presentar, así que nada, gracias, espero que les haya gustado.